Me preguntabais ¿para qué? ¿Para qué disolver rumores hoy? Creo que hoy somos más conscientes que nunca de la cantidad de perspectivas, miradas, maneras de atender a la realidad que tenemos, ¿no? Diversidad es una palabra que igual antes podía servir para explicar algunas cosas abstractas, pero hoy es una vivencia, ¿no? Internet nos da mil maneras diferentes de entender una misma cosa. Desde ahí puede uno pensar, bueno, pues que cada uno diga lo que quiera, ¿no? Que cada uno pueda pensar lo que quiera, ¿no? Lo que ocurre es que cuando expresamos nuestra manera de entender la realidad, de alguna forma, no solamente la comprendemos, no solamente la atrapamos, sino que también de alguna forma la construimos. Entonces ocurre que cuando de pronto hay personas que se permiten lanzar mensajes xenófobos, racistas, machistas, que van en contra de nosotras, en contra de nosotros, en contra de personas con las que nos sentimos solidarios, de alguna forma están yendo en contra de nuestra manera de entender la sociedad, de nuestra manera de aquello, van en contra de aquel proyecto social comunitario que queremos contribuir a construir. Desde ahí, hoy se convierte en una tarea indispensable poder mirar al rumor para poder atraparlo y para poder disolverlo. Además, las personas que en algún momento todos nos colocamos en la queja, nos colocamos un poco como en esa parte como de que el otro tiene la culpa de todo, no es un lugar que nos haga bien a nadie. No es, el lugar de la queja no es un lugar que nos coloque en acción, que nos coloque en marcha, en construir, nos coloca más en deconstruir. De alguna forma, cuando estamos disolviendo un rumor, hacemos un favor a la persona también que está atrapándose, que está yendo por ese atajo tan sencillo de ir en contra de. Me preguntabais por algún libro. Yo podía haber traído varios libros. Uno que no tengo aquí en la biblioteca, lo tengo en casa y siempre me parece maravilloso, es el de Identidades asesinas de Amin Maalouf, ¿no? Cualquier libro de Amin Maalouf es maravilloso. Bueno, os traigo también este libro de Rosenberg sobre la comunicación no violenta. Yo creo que también cualquier libro de la gente de la comunicación no violenta os puede ayudar a poder entender un poquito mejor qué está detrás de la rabia, qué está detrás de la violencia y desde ahí poder tener algunas estrategias o maneras de hacer. En todo este tiempo, lo que vamos construyendo también como certeza es que nosotros aquí no estamos para disolver personas, estamos para disolver rumores y que a las personas, a todas las necesitamos. Por lo tanto, que el ejercicio es doble. Es por un lado el de cero empatía, cero permiso, límite a algunas expresiones violentas que van en contra de nuestra cohesión, de nuestra manera de entender la convivencia, y pues un porcentaje alto de empatía por intentar comprender qué hay detrás de esa expresión del rumor, de ese querer atrapar en pequeño algo que es mucho más complejo. Entonces, desde ahí, cero empatía, límite a la expresión, a lo que nos hace daño, a lo que construye una sociedad en la que no queremos vivir, y porcentaje alto de empatía por entender qué hay detrás de todo eso, ¿no? Creemos que puede ser interesante. Algo que me parece que todavía estamos como queriendo atrapar y no sabemos muy bien cómo hacerlo, pues bueno, a veces nuestros proyectos tienen que ver mucho, o nuestra manera de atender a la gente antirrumor es como empoderar o dar un lugar importante a las personas y a las comunidades en torno a esta tarea. No podemos dejar de tener la evidencia de que a veces quien se maneja con un rumor, y no solamente como estrategia individual, sino también a veces como colectiva, incluso como política, pues lo hace con una estrategia y lo hace pues no teniendo seguramente el pudor y esa necesidad de suelo ético que manejamos desde la estrategia antirrumor. Por lo tanto, a veces se vive como una especie de lucha desigual, ¿no? El que lanza un rumor lo lanza con toda la energía y le da igual qué impacto va a tener, ¿no? Y nosotros, pues de alguna forma intentamos que sea algo que cuide a las personas, ¿no? A veces eso yo lo vivo como una batalla desigual, ¿no? Me preguntáis por una persona referente. Puedo pensar en muchas compañeras con las que estamos trabajando en antirrumores. Me vais a permitir que recoja a una mujer que conocí hace unos meses en el grupo de personas mayores de Gasteiz, que al preguntarle por sus miedos y por sus deseos nos contaba que ella vivía en una casa que tenía muy cerca un bosque y que ella entendía que en el último tiempo no se había limpiado ese bosque como se debería limpiar y por lo tanto
tanto ella tenía miedo a que ese bosque prendiera fuego y su casa con el bosque, ¿no? Entonces, la primera sensación fue, ¿y esto qué tiene que ver con los rumores, ¿no? ¿Qué tiene que ver con los antirrumores, ¿no? Y entonces, pum, una lucecita, y le preguntamos por cuántos extintores tenía en su casa. Tenía 3. Bueno, fue un ejemplo muy bonito. Cada una tenemos un miedo, cada una tenemos un deseo, y de alguna forma en torno a los miedos y los deseos también vamos construyendo nuestra manera de acercarnos a la realidad. Por lo tanto, si uno, vamos dándole la vuelta, si uno tiene 3 extintores en casa, se protege del miedo, ¿no? ¿Cuáles son tus extintores? ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu deseo? ¿No? Me parece que es una pregunta interesante. Y me pedíais que pudiera lanzar una pregunta a algún compañero o compañera formadora de antirrumores, ¿no? Quizás, ¿cómo vivís, ¿no? esta paradoja entre poder comprender y poder poner un límite? ¿Cómo, desde vuestra perspectiva, estáis trabajando en esa escucha también de desamparo que hay a veces detrás de muchos rumores y de muchas situaciones de defensa, ¿no? Y también cómo poder también cuestionar esas actitudes de defensa y esas acciones de defensa, ¿no? Eskerrik asko, nos vemos ahora mismo digital, pero en breve también nos encontraremos.